Mis padres hicieron un gran anuncio público cuando mi hermana quedó embarazada por segunda vez, exclamando con entusiasmo, otro ángel perfecto viene a bendecir este mundo. Inmediatamente le regalaron una casa de lujo, declarando, te lo mereces todo para nuestros queridos nietos. Cuando me quedé embarazada y les conté la noticia a mis padres, mi madre dijo fríamente, vale, qué bonito. ¿Esperabas algo más de nosotros? Los confronté, le diste a mi hermana una casa enorme, ¿y yo? Mi padre le gritó a mi esposo, está siendo una molestia codiciosa como siempre, llévatela antes de que lo arruiné todo. Mi hermana sonrió con suficiencia. ¿De verdad esperabas algo, pequeña niña patética? Me quedé completamente callada, pero mi esposo hizo algo que los dejó a todos pálidos. De pequeña, siempre supe que era la segunda opción. Me llamo Emma, y mi hermana mayor, Sarah, ha sido mi niña de oro desde que nació. Sarah es 3 años mayor que yo, y desde el momento en que empecé a entender las palabras, supe que era especial de una forma que yo jamás podría ser. Fue la primogénita, la que hizo que nuestros padres se sintieran completos, la que no podía hacer nada malo. Mis padres, Linda y Robert, nunca intentaron ocultar su favoritismo. Cuando Sarah sacaba buenas notas, lo celebraban con cenas caras y compras desenfrenadas. Cuando yo sacaba buenas notas, me daban una palmadita en la cabeza, y eso es genial, cariño. Cuando Sarah tocaba el violín, mis padres le compraron un instrumento profesional y le pagaron clases particulares con el mejor profesor de la ciudad. Cuando me interesé por el arte, conseguí un juego básico de lápices de colores en una tienda de todo a $1. Esta costumbre se prolongó durante toda nuestra infancia. Sarah consiguió el dormitorio más grande, la ropa más nueva, los mejores regalos de Navidad. Aprendí a aceptarlo porque así eran las cosas en nuestra familia. Sarah era el hijo, y se suponía que debía estar agradecido por cualquier luz que me llegara. Cuando Sarah cumplió 18, nuestros padres le compraron un coche nuevo, un elegante Civic, que llevaba meses deseando. Cuando yo cumplí 18, me dieron un sermón sobre la responsabilidad. Y me sugirieron que ahorrara para mi propio transporte. Trabajé a tiempo parcial en una cafetería local durante la preparatoria y la universidad, ahorrando cada centavo que podía mientras Sarah se concentraba en sus estudios, financiados completamente por nuestros padres. La universidad fue más de lo mismo. Sarah fue a una universidad privada con un amplio programa de estudios durante el tiempo que nuestros padres le dedicaban, viviendo en un hermoso apartamento que le alquilaron. Obtuve una beca parcial para la escuela pública y trabajé en 2 empleos para cubrir mis gastos. Mis padres dijeron que me ayudaría a desarrollar mi carácter y que debía agradecer la oportunidad de aprender a ser independiente. A pesar de todo, de alguna manera logré construir una buena vida. Conocí a mi esposo, David, durante mi 3er año de universidad. Él estudiaba ingeniería y yo diseño gráfico. David provenía de una familia de clase media sin recursos, pero eran cálidos y cariñosos como mi familia nunca lo había sido. Sus padres, Margaret y Tom, me trataron como a su propia hija desde el momento en que David me trajo a casa. Celebraron mis logros, recordaron mi cumpleaños y me hicieron sentir valorada como nunca antes. David y yo nos graduamos, conseguimos trabajo y forjamos nuestras carreras juntos. Él se convirtió en ingeniero de software en una empresa tecnológica, y yo trabajé como diseñadora gráfica freelance mientras trabajaba a tiempo parcial en una agencia de marketing. Ahorramos dinero, planeamos con cuidado y, tras 3 años de noviazgo, David me propuso matrimonio con un anillo que había ahorrado durante meses. No era enorme ni caro, pero era perfecto porque nació del amor. Nuestra boda fue modesta pero hermosa. La familia de David nos ayudó a planificarla y pagarla, mientras que mis padres aportaron una pequeña cantidad y pasaron toda la recepción comentando que la futura boda de Sarah sería mucho más elegante. Sarah fue mi dama de honor y se pasó todo el día quejándose de su vestido y bromeando sobre cómo les mostraría a todos cómo debía ser una boda de verdad cuando llegara su momento. 2 años después de casarnos, Sarah conoció a Marcus en una gala benéfica. Marcus provenía de una familia adinerada, tenía varios negocios exitosos y nunca había trabajado. Era guapo, encantador y todo lo que mis padres siempre habían soñado para su preciosa hija. Se comprometieron a los 6 meses, y mis padres no escatimaron en gastos para su boda. La boda de Sarah fue un espectáculo, 300 invitados, un lugar que costó más que la casa de la mayoría, todo de diseño, y una luna de miel en Europa que duró 3 semanas. Mis padres lo pagaron todo sin pestañear, publicando constantemente en redes sociales sobre el día perfecto de su hija. El contraste con mi propia boda era abismal, pero para entonces, ya no esperaba nada diferente. Sarah y Marcus se mudaron a una hermosa casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, un regalo de bodas de los padres de Marcus. Sarah no trabajaba, pasaba el día comprando, almorzando con amigos y decorando su casa perfecta. Se unió a varias juntas benéficas, más por estatus social que por un deseo real de ayudar a los demás, y rápidamente se convirtió en la reina de la vida social local. Mientras tanto, David y yo construíamos nuestra vida juntos en nuestro modesto apartamento. Aún así, éramos felices. Nos teníamos el uno al otro, ambos estábamos progresando profesionalmente y empezamos a hablar de formar una familia. Los padres de David nos apoyaron muchísimo, tratándonos como la joven pareja exitosa en la que estábamos trabajando para convertirnos. La primera grieta en la fachada de mi familia llegó cuando Sarah anunció su primer embarazo. Nunca olvidaré ese día. Mis padres convocaron una reunión familiar, algo que nunca habían hecho, y reunieron a todos en su casa. Sarah y Marcus estaban allí, radiantes de emoción, y mis padres parecían haberse ganado la lotería.
Tenemos una noticia maravillosa, anunció mi madre con la voz temblorosa de emoción. Sarah está embarazada. Vamos a ser abuelos. La celebración que seguí fue única. Mis padres lloraron de alegría, enseguida empezaron a planificar la guardería y los fondos para la universidad, y hablaron de su nieto perfecto durante horas. Abrieron una botella de champán que llevaba décadas envejeciendo en su bodega, pero que habían estado ahorrando para la ocasión más especial. En una semana, mis padres habían convertido su habitación de invitados en una habitación infantil para cuando Sarah los visitara. Compraron todos los artículos para bebés que pudieron encontrar, desde el cochecito más caro hasta una cuna que causó más daños que mi coche. Sarah lo documentó todo en redes sociales, y mis padres compartieron cada publicación, añadiendo sus propios comentarios efusivos sobre su angelito y su nieto milagroso. Cuando nació el hijo de Sarah, el pequeño Mako, mis padres ya estaban en el hospital antes de que el bebé llegara. Se quedaron días, ayudando con todo, trayendo comida y tomando cientos de fotos. Contrataron a un fotógrafo profesional para las fotos del hospital, una niñera para el primer mes y un servicio de limpieza para que Sarah no tuviera que preocuparse de nada más que de conectar con su bebé. Mako se convirtió en el centro del universo. Cada hito se celebró como una fiesta nacional. Primera sonrisa, primera palabra, primer paso, mis padres estuvieron ahí en todo momento, documentándolo todo y tratando a Mako como si fuera el niño más especial del mundo. Crearon un fondo para la universidad de inmediato, le compraron juguetes que valían miles de dólares y se aseguraron de que Sarah tuviera todo lo que pudiera necesitar. Me alegré mucho por Sarah, de verdad. A pesar de todo, ella era mi hermana, y quería mucho al pequeño Mako. Pero mentiría si dijera que no me dolió ver el amor y el apoyo que mis padres eran capaces de mostrarme, un amor que nunca me demostrarían. David y yo llevábamos casi un año intentando embarazarnos cuando Sarah anunció su segundo embarazo. Esta vez, mis padres ni siquiera se molestaron en reunirse. Publicaron en Facebook antes de llamarme, anunciando al mundo que otro ángel perfecto venía a bendecir este mundo. La celebración fue aún más grande que la primera vez. Mis padres inmediatamente empezaron a hablar de cómo necesitaban ayudar a Sarah y Marcus a mudarse a una casa más grande. En 2 semanas, les compraron a Sarah y Marcus una casa de lujo en el mejor barrio de la ciudad. Una espaciosa casa de 5 habitaciones con piscina, garaje para 3 coches y todo lo que una familia en crecimiento podría desear. Se merecen todo para nuestros queridos nietos. Mi madre declaró al entregarle las llaves a Sarah. La casa valía más de 800,000 pesos y mis padres la pagaron al contado. Organizaron una fiesta de inauguración para celebrarlo, invitando a todos sus conocidos a ver su generosidad y el hermoso nuevo hogar de su hija. Fui a la fiesta con David, sonriendo y felicitando a Sarah, mientras dentro sentía el mismo dolor. No se trataba solo del dinero ni de la casa, sino del amor, la emoción, la alegría pura que mis padres demostraban por los momentos importantes de la vida de Sarah. Era un amor que nunca había sentido de ellos, y probablemente nunca sentiría. 3 meses después, recibí la noticia que tanto esperaba. Estaba embarazada. David y yo estábamos encantados. Llevábamos más de un año intentándolo, y por fin íbamos a tener el bebé que soñábamos. David llamó de inmediato a sus padres, quienes gritaron de emoción y enseguida empezaron a hacer planes para visitarlo y ayudar en lo que pudieran. Decidí contárselo en persona. David se ofreció a acompañarme, pero pensé que esto podría ser diferente. Quizás ser abuela le había ablandado el corazón a mi madre. Quizás estarían emocionados por tener otro nieto. Quizás, solo quizás, este sería el momento en que me mostraran el mismo cariño que siempre le habían mostrado a Sarah. Conduje hasta casa de mis padres un domingo por la tarde, cuando sabía que estarían en casa y relajados. Los encontré en la sala, mirando fotos de Michael y comentando planes para el baby shower de Sarah. Mamá, papá, dije, sentándome en el sofá frente a ellos. Tengo una noticia que quería compartir con ustedes. Levantaron la vista de las fotos, ligeramente interesados. ¿Qué pasa, Kate?, preguntó mi madre. Estoy embarazada, dije, sin poder evitar sonreír. David y yo vamos a tener un bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres se miraron y luego me miraron a mí. No hubo alegría, ni entusiasmo, ni felicitaciones. Solo una respuesta fría y mesurada que fue como una bofetada. Bueno, dijo mi madre finalmente, con la voz completamente apagada. ¡Qué bien! ¿Esperabas algo más de nosotros? La miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de oír. Yo pensé que estarías feliz. Este también es tu nieto. Mi padre parecía molesto, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Claro que nos alegramos por ti, Emma, felicidades. Pero no había calidez en su voz, ni entusiasmo, ni alegría. Era el mismo tono que usaría para felicitar a un conocido lejano por un pequeño logro. Sentí la familiar punzada de ser la última opción, la segunda, la hija que nunca estaba a la altura. Le diste una casa a Sarah, dije en voz baja, y las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. La expresión de mi madre se endureció. La situación de Sarah es diferente. Ahora tiene 2 hijos, y la familia de Marcus tiene ciertas expectativas. Sarah necesitaba un espacio. ¿Y yo qué?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. ¿Y mi bebé? El rostro de mi padre se ensombreció. ¿Y tú? Tienes trabajo, tienes un marido que trabaja. Ya lo resolverás como todos los demás. Pero no hiciste que Sarah se diera cuenta, protesté. Le compraste una casa, pagaste todo, lo celebraste.
Seba es diferente, interrumpió mi madre con frialdad. Los hijos de Seba son diferentes. Seba se casó bien, está bien establecida en la comunidad y representa bien a esta familia. La insinuación era clara, yo no representé bien a la familia. Yo no era lo suficientemente buena, mi esposo no era lo suficientemente bueno y, por extensión, mi hijo nonato tampoco. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. Solo pensé que tal vez las cosas serían diferentes esta vez. ¿Cómo es diferente?, preguntó mi padre, con la voz cada vez más aguda. Siempre has tenido celos de Seba, siempre has querido lo que ella tiene. Tienes que madurar y dejar de esperar limosnas. No pido limosna, dije, con la voz cada vez más fuerte. Pido el mismo trato que le diste a mi hermana. Pido igualdad. ¿Igualdad? Mi madre se rió, pero no tenía gracia. Emma, siempre has sido poco realista sobre tu lugar en esta familia. Seba tiene éxito, se casó con éxito y está contribuyendo significativamente a la sociedad. Eres un artista independiente que vive en un apartamento con un hombre que repara computadoras. El desprecio en su voz era inconfundible. David no era solo un hombre que reparaba computadoras, sino un ingeniero de software con un título de una prestigiosa universidad que trabajaba para una empresa que desarrollaba software médico que literalmente salvaba vidas. Pero para mis padres, él no era Marcus ni yo era Seba, y eso era todo lo que importaba. Me levanté lentamente, con las manos temblorosas. Ya veo. Ya lo entiendo. Bien, dijo mi padre. Me alegra que hayamos podido aclararlo. Pero no había terminado. 28 años siendo una hija inferior, 28 años siendo ignorada e infravalorada, 28 años viendo a mis padres colmar de amor a Seba mientras recibían estas obras, todo surgió a la vez. Le diste a mi hermana una casa que vale casi $1 millón, dije con voz firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Le organizaste fiestas, contrataste fotógrafos, abriste fondos para la universidad, le compraste autos, muebles y todo lo que pudiera desear. Publica sobre ella en redes sociales como si fuera una celebridad. Tratas a sus hijos como a la realeza. Pero cuando te digo que estoy embarazada de tu nieto, apenas logras levantar la vista de tus álbumes de fotos. Mis padres intercambiaron otra mirada y pude ver la irritación creciendo en sus rostros. Siempre has sido dramático, dijo mi madre con desdén. Precisamente por eso no, ¿qué? Interrumpí. ¿Por qué no haces qué? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me tratas como a tu hija? ¿Por qué no te importan mis logros, mi felicidad o mi futuro hijo? Emma, basta, dijo mi padre, alzando la voz. Estás siendo ridícula y desagradecida. Siempre te hemos tratado con justicia. ¿Con justicia? Me reí, e incluso yo noté el tono amargo en mi voz. Le compraste una casa a Seba, papá, una casa de $800,000. Gastaste más dinero en la decoración de su baby shower que en toda mi boda. Las circunstancias de Seba son diferentes, repitió mi madre. Necesita más apoyo. Necesita más apoyo. Le pregunté. Está casada con un millonario. Tiene un fideicomiso. No trabaja. ¿Cómo necesita más apoyo que tu hija, que lleva trabajando desde los 16 años para pagarlo todo ella sola? Mi padre se levantó bruscamente, con el rostro lleno de ira. Porque Seba importa, gritó. Los hijos de Seba importan. Seba está construyendo algo importante con su vida. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Me quedé allí, mirando a mi padre, mientras asimilaba todo el peso de lo que acababa de decir. No me importaba. Mi hijo no importaba. Mi vida no importaba. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse, y la voz de David llamándome. Emma, me preocupé cuando no contestaste el teléfono. Apareció en la puerta, echó un vistazo a la escena. Mi esposa, allí de pie, se enfrentó a mis padres con cara de enfado y a la defensiva, y comprendió de inmediato que algo andaba muy mal. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose a mí. Tu esposa es una molestia codiciosa como siempre, dijo mi padre con la voz llena de desprecio. Llévatela antes de que lo arruiné todo. Sentí que se pusieron rígidos a mi lado, pero antes de que pudiera responder, Seba apareció detrás de él. Debió de llegar mientras discutíamos, y claramente escuchó al menos parte de la conversación. ¿De verdad esperabas algo, patético idiota?, dijo, sonriéndome con suficiencia. ¿De verdad creías que mamá y papá te iban a comprar una casa solo porque te quedaste embarazada? Dios mío, estás aún más loca de lo que pensaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo las palabras, sino la expresión de su rostro, la alegría pura y maliciosa que sentía por mi dolor. Ya no era solo favoritismo. Esto fue crueldad. Abrí la boca para responder, pero David dio un paso al frente, con voz tranquila pero fría como el hielo. De hecho, dijo en voz baja, creo que hay algo que todos deberían saber. Todos se giraron a mirarlo, sorprendidos por su interrupción. Emma no te contó toda la noticia, continuó David con voz firme. Está embarazada, sí. Pero también le ofrecieron un puesto como directora creativa senior en Moesen & Associates. Moesen & Associates era la firma de marketing más grande del estado y todos en la sala lo sabían. Era un trabajo por el que la gente dedicaba toda su carrera. El puesto incluye un salario inicial de $180,000 al año, más beneficios y participación en las ganancias, continuó David.
Llevaban meses intentando reclutarla, pero él quería esperar hasta que formáramos nuestra familia para hacer la transición. Pude ver la sorpresa en las caras de mis padres. Sarah Smart se desvanecía rápidamente. Pero eso no es todo, dijo David, sacando su teléfono. Emma, ¿recuerdas a ese cliente con el que has estado trabajando los últimos 2 años? Innovaciones en tecnología sanitaria, la startup que estaba desarrollando la nueva aplicación médica. Asentí, sin entender a dónde quería llegar. Bueno, la semana pasada fueron adquiridos por MedTech Solutions por $75 millones, anunció David. ¿Y recuerdas cuando al principio no podían pagarte la tarifa completa, así que te ofrecieron una pequeña participación? Me dio un vuelco el corazón al recordarlo. Pero medio por ciento, Emma, dijo con suavidad, vas a recibir un cheque por $375,000. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Me había olvidado por completo de ese acuerdo de capital de cuando la startup solo era 3 personas en un garaje que apenas podían pagar mi tarifa reducida de freelance. Recibí la llamada esta mañana de su equipo legal, continuó David. La adquisición se cerró ayer y los pagos de capital se distribuirán el próximo mes. Estaba guardando esta noticia para esta noche para celebrarlo solos, pero dadas las circunstancias, miró a su alrededor, a las actividades de recaudación de fondos de mi familia. Pensé que todos deberían saber que Emma ha tenido mucho éxito, a pesar de lo que parecen pensar. Mi madre estaba boquiabierta. Mi padre se había puesto pálido. Seba parecía como si le hubieran dado una bofetada. Pero hay más, continuó David, con la voz cada vez más fuerte. La oferta de trabajo en Morrison & Associates venía con una prima por firmar. Una bonificación por firmar de $50,000. Y nos ofrecen trasladarnos a su sede en Seattle, con un paquete completo de reubicación que incluye asistencia para la vivienda. Se giró para mirar directamente a mis padres. Así que, mientras tratabas a Emma como si fuera una fracasada que necesita agradecer las migajas, en realidad ha forjado una carrera que la mayoría envidiaría. Tiene talento, es exitosa y lo ha logrado todo sin la ayuda de nadie. Podía ver cómo giraban las ruedas en la cabeza de mis padres, los cálculos que hacían. Casi $400,000. Un salario de 6 cifras. Una prestigiosa oferta de trabajo. De repente, dejé de ser una hija decepcionante. De repente, valía. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz era completamente distinta al tono frío que había usado antes. Emma, cariño, ¿por qué no nos contaste nada de esto? La miré, viendo su evidente intento de retractarse, el repentino interés ahora que yo valía algo para ellos. Porque nunca preguntaste, mamá. Porque nunca te importó lo suficiente como para preguntar qué estaba pasando en mi vida. Eso no es verdad, dijo mi padre rápidamente. Siempre nos ha importado tu carrera, tu éxito, no te ha importado, interrumpí. Hace 5 minutos, le dijiste a David que me llevara porque estaba siendo una molestia codiciosa. Me dijiste que los hijos de Sarah importan y los míos no. Dejaste claro que crees que soy un fracaso casada con un hombre que arregla computadoras. Sarah intentó intervenir. Emma, no quise decir, sí, dije, mirándola directamente. Me llamaste niñata patética. Disfrutabas haciéndome daño. Lo decías en serio. David se acercó a mí y su mano encontró la mía. Deberíamos irnos, dijo en voz baja. Pero aún no había terminado. Se abrieron las compuertas y 28 años de dolor y rabia se desbordaban. Pasé toda mi vida intentando ganarme su amor, dije, mirando a mis padres. Saqué buenas notas, trabajé duro, pagué mis estudios universitarios, forjé una carrera, me casé con un buen hombre, y nada de eso fue suficiente. A Seba le dieron todo en mano, y a mí me daban sermones sobre responsabilidad e independencia. Mi madre intentó interrumpir. Emma, estoy siendo sincera, dije con firmeza. Por primera vez en mi vida, te estoy siendo completamente sincera sobre cómo me has tratado. ¿Quieres saber por qué no te conté de mi éxito? Porque sabía que no importaría a menos que te beneficiara de alguna manera. Sabía que solo te importaría si te hacía quedar bien o te daba algo de qué presumir. Pude ver cómo la cara de mi padre se sonrojaba de nuevo, pero ya no me importaba. Y ahora que sabes que tengo éxito, ahora que sabes que tengo dinero, de repente te interesa. De repente soy un encanto en lugar de una molestia codiciosa. Pero es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi madre en voz baja. O sea, hoy me mostraste quién eres de verdad, dije. Me demostraste lo que realmente piensas de mí y de mi familia. Y no lo voy a olvidar. Gatit me apretó la mano. Emma, deberíamos esperar, dije. Tenía una cosa más que decir. Le diste una casa a Sarah porque va a tener un bebé. Una casa que vale $800,000. Lo hiciste porque dijiste que ella se lo merecía todo para tus queridos nietos. Hice una pausa, mirando sus rostros. Bueno, yo también voy a tener un bebé. Y mi bebé merece tanto amor y apoyo como los hijos de Sarah. Pero no te pido una casa. No te pido dinero. No te pido nada porque por fin entiendo que no tienes nada que darme que realmente quiera. Emma, por favor, dijo mi madre, estás empezando a formarse en sus ojos. Sentémonos y hablemos de esto. Resolvámoslo. ¿Resolvamos lo qué?, pregunté.
El hecho de que me pasaras toda la vida dejándome claro que soy la segunda opción. El hecho de que ni siquiera pudieras fingir felicidad cuando te dije que estaba embarazada. El hecho de que le compraste a mi hermana una casa que vale más de lo que la mayoría ganará en toda su vida, pero ni siquiera pudiste felicitarme. Negué con la cabeza. No hay nada que resolver. Has dejado claras tus prioridades, y yo las mías. Gatid y yo empezamos a caminar hacia la puerta, pero Sarah nos llamó desde atrás. Emma, espera, dijo. No puedes irte así como así. Somos una familia. Me volví para mirarla. No, Sarah, la familia de tus padres. Eres la hija que querían, de la que están orgullosos, a la que aman. Yo solo soy el error que cometieron en el camino. Eso no es cierto, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. Es cierto, dije simplemente. Y lo más triste es que pasé tantos años intentando cambiarlo. Pensé que si me esforzaba más, lograba más, me demostraba de alguna manera, por fin me verías digno de tu amor. Pero hoy me dejaste claro que nada de lo que haga será suficiente. Mi madre lloraba, pero yo no sentía nada. Las lágrimas parecían manipuladoras, como una forma más de centrarme en ella en lugar de en los años de daño que me había causado. Voy a tener un bebé, continué. Un bebé hermoso y maravilloso que crecerá sabiendo que lo aman, lo valoran y lo importan. Mi hijo nunca tendrá que preguntarse si es el favorito o si importa. Nunca tendrán que ver a sus padres colmar de amor a alguien mientras les dan sobras. Miré a mi alrededor una vez más. Y mi hijo nunca conocerá a sus abuelos, porque sus abuelos no merecen ser parte de su vida. Emma, no, mi madre fue gaseada. No puedes alejar a nuestro nieto de nosotros. Sí, puedo, dije. Y lo haré. Porque mi hijo merece algo mejor que un amor condicional. Merece algo mejor que ser comparado con sus primos y considerado deficiente. Merecen algo mejor que unos abuelos que solo los valorarán si tienen el éxito, la admiración o la utilidad suficientes. Sentí que me apoyarían con firmeza. Vamos, dijo con dulzura. Vámonos a casa. Mientras caminábamos hacia la puerta, mi padre me gritó una última vez, Emma, te estás equivocando. La familia es la familia. No puedes simplemente alejarte de nosotros. Me detuve y me di la vuelta. Tienes razón, papá. La familia es la familia. Pero hace tiempo que dejaste de tratarme como familia. Elegiste a Seba, y ahora yo elijo a mi propia familia. La familia que de verdad me quiere. Nos fuimos entonces, caminando hacia el sol de la tarde. Me abrió la puerta del coche y, mientras nos alejábamos, sentí algo que no había sentido en años, alivio. La forma en que intentaba ganarme su amor, de sentirme constantemente insuficiente, de verlo celebrar a Seba mientras me ignoraban, por fin se había esfumado. ¿Estás bien?, preguntó mientras volvíamos a casa. Creo que sí, dije, y lo decía en serio. Creo que por fin estoy bien. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegáramos a casa. Primero mi madre, luego mi padre y Seba. Les dije que se fueran al buzón de voz. Les di el número y me fui a casa, a nuestro modesto apartamento, pedí pizza y hablamos de nuestro futuro. Hablamos del bebé, de la oferta de trabajo en Seattle, del dinero que nos cambiaría la vida, de la familia que estábamos construyendo juntos. Los mensajes de voz no paraban. Mi madre lloraba, se disculpaba, me suplicaba que le devolviera la llamada. Mi padre, primero enojado, luego conciliador, exigiendo que dejara de ser dramático y volviera para arreglar las cosas. Sara, incrédula de que arruinara nuestra relación por dinero. Pero no era cuestión de dinero. Nunca se trató de dinero. Se trató de respeto, de amor, de ser valorada como persona. Fueron 28 años de sentirme insignificante, y finalmente decidir que no importaba, que mis sentimientos sí, que mi familia sí. 2 semanas después del enfrentamiento, estaba trabajando en mi oficina en casa cuando sonó el timbre. David estaba en el trabajo, así que abrí yo misma, sorprendida de encontrar a Seba en la puerta. Se veía diferente, menos arreglada de lo habitual, con el pelo recogido en una coleta despeinada y llevaba vaqueros en lugar de sus habituales conjuntos de diseñador. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Casi le cierro la puerta en las narices, pero algo en su expresión me detuvo. Parecía genuinamente angustiada, no esa cara de superioridad a la que estaba acostumbrada. No creo que tengamos nada que discutir, dije, manteniendo la mano en la puerta. Por favor, Emma, solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, la dejé entrar. Nos sentamos en mi pequeña sala, con el silencio extendiéndose entre nosotros como un abismo. Mamá y papá se están volviendo locos, dijo Seba finalmente. Me han estado llamando sin parar, preguntándome qué deberían hacer, cómo pueden solucionar esto. No hay nada que arreglar, respondí. Me mostraron exactamente quiénes son. Seba jugueteó con su anillo de bodas, un diamante enorme que probablemente causó más daños que mi coche. Mira, sé que las cosas siempre han sido complicadas entre nosotros. ¿Complicadas? Reí con amargura. Sara, me llamaste niñata patética. Disfrutaste de mi dolor. Eso no es complicado, es cruel. Se estremeció al oír mis palabras. Estaba enojado. No quise decirlo, sí, lo hiciste, la interrumpí. Hablabas en serio. Igual que has dicho en serio cada comentario cruel,
cada mirada despectiva, cada vez que me has hecho sentir insignificante a lo largo de los años. Por un instante, Seba pareció genuinamente sorprendida. Nunca intenté hacerte sentir insignificante. Entonces eres aún más inconsciente de lo que pensaba, dije. ¿Tienes idea de lo que fue crecer a tu sombra? ¿Ver a mamá y papá celebrar cada respiro que daba sin apenas reconocer mi existencia? Seba guardó silencio un largo rato. Pensé que no te importaba. Siempre pareces tan independiente, tan decidida a hacer las cosas a tu manera. Era independiente porque tenía que serlo, dije. Porque nadie me iba a ayudar. Porque aprendí pronto que no podía contar con el apoyo de nadie en esta familia. Pero ahora tienes éxito, dijo Seba, como si eso lo hubiera resuelto todo. Tienes una carrera increíble y ganas mucho dinero. Siempre he tenido éxito, así que la dejé. Llevo años construyendo mi carrera, trabajando duro y logrando cosas. Pero ninguno de ustedes se molestó en prestar atención porque no era el tipo de éxito que valoraban. Sara parecía incómoda. Emma, creo que exageras. ¿Lo soy? Me puse de pie, mirando por la ventana. Cuando me gradué de la universidad, algunos hablarían más fuerte. ¿Qué hicieron mamá y papá? Sara guardó silencio. Fueron a cenar. Solo ellos dos. Sin celebración, sin felicitaciones, nada. Cuando te graduaste con notas promedio, te organizaron una fiesta e invitaron a medio pueblo. Me giré para mirarla. Cuando conseguí mi primer cliente importante, un proyecto que salió en una revista nacional, ¿qué hicieron? De nuevo, silencio. Nada. Ni siquiera lo sabían porque nunca preguntaron por mi trabajo. Pero cuando te comprometiste con Márquez, te organizaron una fiesta de compromiso que causó más revuelo que la mayoría de las bodas. La cara de Seba estaba pálida ahora. No lo sabía. Claro que no lo sabías. Porque nunca tuviste que saberlo. Eras el niño mimado, el que no podía hacer nada malo. Todo te fue dado, así que nunca tuviste que entender lo que era luchar por el reconocimiento y trabajar por el amor. Volví a sentarme, repentinamente agotada. ¿Sabes qué me duele más, Seba? No es el dinero ni los regalos ni siquiera la casa. Es que cuando les dije que estaba embarazada, cuando les compartí la noticia más importante de mi vida, ni siquiera pudieron fingir que se alegraban por mí. Los ojos de Seba se llenaron de lágrimas. Emma, lo siento. De verdad. Nunca me di cuenta. Tú nunca te diste cuenta porque nunca te importó lo suficiente como para mirar. Dije simplemente. Y ahora que sabes que tengo éxito, ahora que tengo dinero, de repente todos quieren arreglar las cosas. ¿Pero dónde estabas cuando necesitaba una hermana? ¿Dónde estaban mamá y papá cuando necesitaba padres? Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que podamos hacer para arreglar esto? La miré un buen rato, a esta mujer que compartía mi ADN pero que nunca me había conocido realmente. No lo creo, Seba. Han pasado demasiadas cosas. Demasiados años haciéndome sentir insignificante. Pero somos familia, dijo, haciéndose eco de las palabras de nuestro padre. La familia no se trata solo de sangre, respondí. Se trata de amor, apoyo y respeto. Se trata de estar ahí el uno para el otro, celebrar los éxitos del otro, consolarnos en los fracasos. Nunca habíamos tenido eso. Seba se puso de pie, perdiendo la compostura por completo. Así que eso es todo. ¿Vas a alejarte de todos nosotros? No me alejaré de nada, dije. Voy hacia algo mejor. Una vida donde me valoren, donde mis hijos reciban amor incondicional, donde no tenga que competir por nimiedades de cariño. Después de que Seba se fuera, llamé a mi suegra, Margaret. Me escuchó pacientemente mientras le contaba la visita, ofreciéndome consuelo y sabiduría a partes iguales. Sabes, Emma, dijo finalmente, algunas familias nacen y otras se eligen. La familia que elige suele ser la que más importa. Esa conversación con Seba fue el último contacto real que tuve con mi familia biológica en meses. Aún recibía mensajes ocasionales. Mi madre me enviaba actualizaciones sobre el embarazo de Seba, mi padre me reenviaba artículos que creía que podrían interesarme, como si fuéramos conocidos lejanos en lugar de familia. Pero las llamadas desesperadas y los gestos dramáticos habían cesado. Mientras tanto, mi vida avanzaba de maneras que jamás imaginé. El dinero para la adquisición había llegado, tal como David lo había prometido, y ver ese cheque por $1 millón me pareció surrealista. Liquidamos nuestras deudas, establecimos inversiones y comenzamos a planificar nuestro futuro con una seguridad que nunca antes había experimentado. El trabajo en Moe's & Associates era todo lo que esperaba y mucho más. Mis compañeros respetaban mi trabajo, mi jefe valoraba mis aportaciones y por fin me encontraba en un entorno donde el talento importaba más que los contactos o el apellido. Por primera vez en mi vida profesional, me sentí realmente valorado. Pero quizás el cambio más significativo fue cómo me veía a mí mismo. Durante 28 años, internalicé el mensaje de mi familia de que no era lo suficientemente bueno, que necesitaba esforzarme más, ser mejor, lograr más. Liberarme de esa dinámica tóxica me permitió verme con claridad por primera vez. Era talentoso, exitoso y digno de amor, no por lo que podía hacer por los demás, sino simplemente por quién era. David notó el cambio en mí inmediatamente. Te ves más ligera,
dijo una noche mientras caminábamos por nuestro barrio. Más segura. Tenía razón. Sentía que había cargado con un gran peso toda mi vida, y de repente se había ido. Dormía mejor, sonreía más y encontraba alegría en pequeños momentos que antes había pasado por alto mientras intentaba demostrar mi valía a personas que nunca estarían satisfechas. Durante las siguientes semanas, las llamadas y los mensajes continuaron. Mis padres enviaron flores, regalos caros y cartas. Les dijeron a todos los que estaban dispuestos a escuchar que había habido un malentendido, que estaba siendo demasiado sensible y que estaban devastados por mi decisión de cortar el contacto. Pero nunca reconocieron lo que realmente habían hecho mal. Nunca admitieron que me habían tratado injustamente. Solo querían que volviera y fingiera que todo estaba bien, supuestamente para que pudieran beneficiarse de mi nuevo éxito y presumir de su hija exitosa con sus amigos. Los padres de David, por otro lado, estaban encantados con el bebé y la oportunidad laboral. Nos ayudaron a planificar la mudanza a Seattle, celebraron cada etapa de mi embarazo y me trataron con el amor y el respeto que siempre había deseado de mi propia familia. Me mostraron cómo era una verdadera familia. 6 meses después, nos mudamos a Seattle. Empecé mi nuevo trabajo y David encontró un puesto aún mejor en una empresa tecnológica de allí. Compramos una casa preciosa, no tan grande como la que mis padres le compraron a Seba, pero perfecta para nuestra creciente familia y que se ajustaba perfectamente a nuestras posibilidades gracias al pago de la participación y a nuestros salarios combinados. Lo llenamos de amor, risas y la promesa de un futuro donde nuestros hijos jamás dudarían de su valor. Nuestra hija nació una mañana lluviosa de martes de marzo. La llamamos Grace, y era perfecta en todos los sentidos. Los padres de David volaron de inmediato para conocer a su nieta, con regalos, lágrimas de alegría y un sinfín de ofertas para ayudar en lo que pudieran. Mis padres enviaron una tarjeta y un regalo de bebé genérico comprado en línea. Ni una visita, ni una llamada, ni un intento de conocer a su nieta. Solo una tarjeta que decía felicitaciones por la llegada del bebé, como si Grace fuera un paquete entregado en lugar de su nieta. No me importó. Para entonces, había construido una vida tan llena de amor y apoyo que su ausencia se sintió como un alivio en lugar de una pérdida. Grace crecería rodeada de personas que la valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Nunca tendría que competir por amor ni preguntarse si era lo suficientemente buena. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. A veces extrañaba la idea de tener a mis padres en mi vida, aunque la realidad siempre me había decepcionado. Pero entonces vi a Grace, la forma en que los padres de David la miman con amor y atención, y como nuestros amigos se han convertido en nuestra familia elegida, y sé que tomé la decisión correcta. Mis padres eligieron a Seba hace mucho tiempo. Tomaron esa decisión a diario durante 28 años, en grandes y pequeñas cosas, hasta que se hizo evidente que no había espacio en sus corazones para nadie más. Y esa es su pérdida, no la mía. Elegí el amor. Elegí el respeto. Elegí una familia que me valora por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Y elegí romper el ciclo para asegurarme de que mi hija nunca tenga que luchar por amor como yo. Seba todavía publica en redes sociales sobre su vida perfecta, y mis padres siguen comentando cada publicación sobre sus nietos perfectos. Nunca han mencionado a Grace, nunca han reconocido su existencia, nunca han intentado construir una relación con ella. Y, sinceramente, estoy agradecida por eso. Grace merece algo mejor que un amor condicional, y me aseguraré de que lo reciba. El dinero de la adquisición nos permitió pagar nuestros préstamos estudiantiles, dar una entrada considerable para la casa y crear un generoso fondo para la Universidad de Grace. El trabajo ha sido todo lo que esperaba y mucho más. David y yo somos más felices que nunca, y Grace está creciendo en un hogar lleno de amor y risas. Mis padres tomaron su decisión, y yo la mía. Eligieron a la hija que los hizo quedar bien, que se casó con alguien adinerado, que les dio los nietos de los que podrían presumir. Elegí la familia que realmente me ama y la vida que construí con mis propias manos. Y al final, creo que obtuve la mejor oferta.